Hola alumnos, buenos días. A ver, siento no haber podido ir hoy a clase, estoy bastante pocho, pero bueno, ahora me encuentro con algo más de fuerzas, así que os voy a grabar este vídeo para explicaros cómo tiene que ser la resolución de este ejercicio que os había dejado indicado que corrigieseis por parejas, ¿vale? A ver, este problema es, digamos, de dificultad media, bueno, tirando a fácil. Son dos lentes que son iguales, son las dos convergentes de 20 centímetros de focal y están separadas entre sí una distancia, 70 centímetros. La pregunta es dónde se forma la imagen, qué tamaño tiene. Vale. Entonces, mi consejo es que lo hagáis algebraicamente y con un esquema de rayos gráfico, ¿vale? Pero tenéis que darle prioridad al resultado que os salga de las ecuaciones, si estáis seguros de haberlas hecho bien. Porque gráficamente es fácil, bueno, pues que haya imprecisiones o que no nos salgan las cosas del todo paralelas, cosas así, ¿vale? Entonces, en principio lo que nos debe guiar es la ecuación, pero el esquema gráfico pues puede ser una pista para saber si hemos metido la pata en algún sitio. Bueno, entonces yo ahora voy a resolver este problema primero gráficamente y luego os voy a enseñar las ecuaciones pues para ver si tiene sentido o no el resultado al que llegamos. Para eso voy a usar el banco el simulador virtual de rayos ópticos que os enseñé el otro día. Entonces, creo que puede ser útil que pongamos una cuadrícula para orientarnos con las distancias. Y lo primero sería señalar cuál es nuestro eje. Para eso cogemos la opción de regla, ¿vale? Si pincháis por aquí, veis que empieza. Y podríais darle la orientación que quisieseis. Pero para poder hacerlo bien necesitamos que sea realmente horizontal. Para eso pulsamos la tecla Shift, la flecha de las mayúsculas, y entonces vamos 0, 45, 90 grados, ¿vale? A saltos discretos de los ángulos. Entonces, extendemos nuestro eje así. Fijaos que no me permite la aparición de distancias negativas, lo cual, bueno, pues tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de tomar los valores de distancia respecto de las lentes y demás. Vale, entonces este es nuestro eje y vamos a poner ya nuestras lentes. Las lentes las tenemos en el menú Glasses, aquí. Aquí tenemos semiplanos, círculos, lentes de formas arbitrarias. Nosotros vamos a ir aquí, lentes ideales. Lo mismo, es decir, pinchamos en un punto, empieza a aparecer la lente, ¿vale? Pero podría tener cualquier orientación. Nosotros mantenemos el Shift pulsado y entonces la lente ya, bueno, pues por lo menos puede seguir una de estas verticales. Y vamos a centrarla en el eje del sistema. Uy, a ver, ahí, ¿vale? Veis que tiene que caer sobre la línea, uy, no quiero mover antes, quiero mover el eje, sobre la línea esa discontinua. Quiero que quede muy bien centrado, porque ya veréis cómo una diferencia de píxeles puede cambiar el resultado. Si queremos aumentar la lente, podemos pinchar una de las flechas. Si mantenemos pulsado el Shift, no cambia la orientación, ¿vale? O cambiaría saltos discretos. Y además, si mantenemos el control pulsado, no se nos descentra. Si no mantenemos el control pulsado, solo la haríamos crecer en un sentido, vamos, que el centro se modifica. Bueno, esta es nuestra lente, veis que es convergente con estos picos así. Si la seleccionamos, podemos editar sus parámetros. Entonces vamos a hacer que tenga focal 20 centímetros. Veis que las flechas siguen manteniéndose en esa orientación. Si hubiésemos puesto un menos 20, pues sería divergente. Las flechas cambian de orientación. Bueno, la mantenemos como nos interesa. Y decimos que tenemos dos iguales, ¿no? Bueno, pues entonces le damos a duplicar y tenemos ya nuestra segunda lente. Se ha generado encima de la primera. Entonces, vamos a tomar que cada una de estas separaciones de la regla son 10 centímetros. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nuestra lente, la segunda, tiene que estar puesta ahí, sobre la marca de 70 centímetros. Lo dicho, son 70 entre ambas. Vale, he tomado el 0 aquí en el 200 porque la regla no me permite tomar el 0 para la lente y luego negativos por detrás o algo así. Fijaos, no estoy consiguiendo que encaje píxel a píxel, ahí está un pelín por debajo o un pelín por encima. Yo creo que con eso debería bastar, pero bueno, ya veremos luego con el resultado. Bueno, y ahora entonces se trata de poner nuestro objeto por delante y ver dónde forma la imagen por detrás. No he encontrado la opción de poner aquí objetos, pero tampoco es imprescindible. Nosotros sabemos que nuestro objeto está 40 por delante, o sea, 1, 2, 3, 4.
justo en esta separación. Y que tiene de altura 1 centímetro. Bueno, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la escala que usemos en el eje horizontal no tiene por qué ser la misma que la que usemos en el vertical. Me explico. Si estos son 10 centímetros, hacer aquí 1 centímetro de alto pues no es práctico, porque es muy pequeño, yo no puedo afinar tanto, ¿vale? Se supone que esto es pequeño en relación al radio de curvatura de las lentes, ¿vale? Pero como esta lente podría ser todo lo grande que nosotros quisiésemos, o sea, podríamos estirarla mucho más, realmente podemos tomar otra escala distinta aquí y simplemente pues la altura que se nos dé aquí, interpretarla en términos de la nueva escala. Entonces yo voy a decir que este cuadrito de aquí, que esto es 1 centímetro, ¿vale? De forma que si a la salida me da pues que la imagen está por aquí, pues serán 3 centímetros de alto, ¿vale? Vale, como no puedo poner un objeto, lo que voy a hacer va a ser directamente poner los rayos. Los rayos más interesantes son aquellos que, bueno, pues que pasan, por ejemplo, por el extremo del objeto, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hemos dicho que aquí estaría su cabeza, su altura. A ver, ahí. Haces clic una vez y te sale un primer punto. Y tienes que hacer clic otra vez para fijar un segundo punto. Lo puedes poner por ahí, ¿vale? Podríamos haber hecho el primer rayo así y luego ya pues afinarlo. Podemos moverlo las veces que queramos. Saldría de ahí el rayo. ¿Y qué rayo cogemos? Bueno, pues podríamos coger cualquiera, pero los rayos interesantes para esto, pues por ejemplo está el que es paralelo al eje horizontal. Pulso el Shift y rápidamente se pone el rayo siguiendo la horizontal. Entonces, este rayo paralelo al eje pasa después por el foco imagen de la primera lente. Fijaos que si cada una de estas eran 10, 10, 20 centímetros, ¿vale? Correcto, pasa por el foco imagen de la primera de las lentes. Un pelín por la derecha, bueno, puede ser que esta lente no esté del todo, fijaos, qué preciso tiene que ser esto. Pues bueno, ya está arreglado, ¿vale? Un pelín estaba movida, ¿vale? Entonces, pasa por ahí el rayo, pasa por el foco imagen de la primera lente, incide sobre la segunda, se propaga por el tercer medio. Ahora tenemos que coger otro rayo distinto, otro rayo, y donde estos dos rayos se crucen aquí, ahí tendremos el punto homólogo de este. Hago clic aquí porque si hago clic ahí, el programa entiende que yo quiero editar la posición de ese punto, ¿vale? Y voy a hacer pasar este otro rayo, bueno, pues por otro punto interesante. Lo primero que hago es, lo fijo aquí, a ver, aquí. Y lo voy a hacer pasar, pues por ejemplo, por aquí. Hombre, no es casualidad, porque este punto es 10, 20, este de aquí es el foco objeto de la primera lente. Fijaos que si incide aquí, pasando por ahí, tiene que ser paralelo al eje horizontal. No es exactamente paralelo, porque lo he puesto un poco de forma descuidada, pero yo sé que tiene que serlo. ¿Vale? Ahí me parece que ya sí que se ha solapado con la línea discontinua de la cuadrícula. Entonces, por eso digo que el dibujo tiene siempre que ser algo, en fin, que ayude, no que despiste. ¿Vale? Pasa por aquí el rayo, por el foco objeto, se propaga paralelo al eje y fijaos qué cosa más curiosa, que al ser paralelo al eje aquí, al incidir sobre la segunda lente, luego esto tiene que pasar por el foco imagen de la segunda. 10, 20. Tiene que pasar por ahí. ¿No pasa exactamente? Pues puede que sea por que esta otra lente también esté descuadrada. Puede ser porque como esta línea es bastante gruesa y del mismo color que la de la regla, yo no veo exactamente si está o no está en la mitad. Pero bueno, eso ya son matices o son detalles, pero que sí que pueden afectar y bastante a la formación de la imagen en la tercera zona, ¿vale? En la tercera región. A ver, aquí también puedes tener problemas con el zoom. Se hace con la rueda del ratón y a veces se va un poco la imagen para los lados, pero bueno, luego vuelve. Bien, fijaos que este punto tiene su homólogo, se supone, aquí. Bueno, vamos a ver esto qué implica. Si cogemos la regla, veremos que estos son 10, 20. No, perdón. No, perdón. 1, 2. Hemos dicho que cada cuadrito de estos marcaba 1 centímetro de altura, ¿no? Bueno, pues 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Vaya, parece que la imagen va a tener una altura de 2 centímetros. Y además parece que va a estar, ahora sí, 10, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros por aquí. Podemos verlo con una... no. Ay. Es lo que decía antes, que el programa entiende que quieres editar uno que ya estuviese, no. Lo pones por ahí y luego ya lo mueves como necesites. ¿Sí? Y así.
veis que traza una vertical desde el eje y que en efecto ahí es donde se han cortado, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto si se corresponde o no se corresponde con lo que nosotros habíamos calculado algebraicamente. Si aplicamos para la primera lente la ecuación de las lentes delgadas, ¿vale? Con el objeto situado 40 centímetros a su izquierda y la focal siendo positiva, calculamos que la imagen de la primera lente se forma 40 centímetros a la derecha de la primera lente. 10, 20, 30, 40. En efecto, aquí se nos está formando la imagen de una vez pasada la primera lente. Claro, si vemos el aumento, vemos que haciendo esto es menos 1 centímetro. A ver si es así. En efecto, si esto era 1 centímetro, la imagen, esta intermedia, es menos 1. Mide lo mismo, pero dada la vuelta. Bien. Ahora, ¿a qué distancia está esto de la segunda lente? Claro, el dato de que están separadas 70 centímetros y de que esta de aquí se ha formado a 40 de la primera, nos lleva necesariamente a que estos son 10, 20, 30 centímetros por delante. De ahí que esta tenga que ser considerada como negativa, menos 30, según el criterio de signos que estamos usando siempre nosotros, ¿vale? Por eso, una vez hecho esto, pasamos a estudiar la lente 2, usamos la misma ecuación de las lentes, metemos aquí menos 30 y concluimos que la imagen de la segunda lente se forma a 60 centímetros de la segunda lente. Vemos el aumento metiendo los datos, ¿vale? La altura de ese objeto para la segunda lente que es la altura de la imagen de la primera, era menos 1, parece un trabalenguas, pero bueno, no lo es tanto. Metemos aquí los datos y vemos que la altura del segundo es 2 centímetros. En efecto, esto es lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 centímetros aquí, 2 de altura. Podemos verlo esto con más rayos también. Podemos poner un tercer rayo interesante, que sería el que pasase por el eje del sistema. Fijaos que este rayo tiene la peculiaridad, como cuando incidíamos en los espejos sobre su centro. Bueno, pues por otros motivos que no vienen al caso, este rayo no se desvía. Bueno, no es que no vengan al caso, es que es la diagonal de un paralelogramo. Ahí, a ver, ahí. Veis que este otro rayo también es interesante porque no se desvía y que, bueno, pues al final acaba dirigiéndose hacia ahí, ¿vale? Bueno, este otro rayo yo no lo haría si lo hiciese a mano, no, pero bueno, podéis hacer pasar otro rayo cualquiera, ¿vale? Podéis hacer pasar otro rayo por ese punto, ¿vale? Siempre y cuando incida en la segunda lente. A ver. Veis que si los rayos pasan por aquí, independientemente de dónde incidan en la segunda lente, deben cortarse en ese punto que es el que me marca la altura del objeto. Vamos, porque es que este punto es homólogo de este otro, o sea, tiene que mantenerse. Si no da exactamente es porque lo he puesto de forma un poco descuidada aquí encima, ¿vale? Bien. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Repito, el análisis gráfico tiene que ser una ayuda, ¿vale? A ver si consigo centrarlo como he debido. Así. No puede ser una... en fin, que aquí una desviación de píxeles nos puede mover este punto. Entonces, nos puede dar la impresión de que no es correcto. Yo recomiendo que lo hagáis algebraicamente, que tengáis los números y que esto por lo menos sea parecido. Si no es parecido, pues claro, hay que afinar, hay que andar moviendo las lentes, un píxel para aquí, otro píxel para allá y ver si conseguimos que nos cuadre el dibujo, ¿vale? Podríamos hacer el mismo problema en vez de con lentes divergentes, con lentes convergentes. No, perdón, del revés. En vez de con convergentes, con divergentes. Imaginaos qué hubiese pasado si aquí hubiese puesto menos 20. Bueno, para empezar los rayos, este rayo no llega a incidir aquí porque la lente es demasiado pequeña. Bueno, pero eso es fácilmente solucionable. Podemos ampliar el tamaño de la lente. Podemos tirar de las flechas. ¿Veis? Claro, ahora ya pues se genera una situación curiosa. El primer rayo, bueno, todavía no sigue siendo útil, ¿vale? Porque este sigue pasando por el foco imagen de la lente, que es, fijaos, sería este de aquí, y su prolongación se supone que cortaría aquí, ¿vale? Creo que se pueden ver las prolongaciones de los rayos así. Fijaos que el primer rayo que hayamos trazado, este, pasaría su prolongación por el foco imagen,
y llegaría hasta allí. Sin embargo, el segundo rayo realmente aquí no es significativo porque es un rayo que pasa por el foco imagen. Y eso no nos es... No, perdón, el foco imagen. Sí, sería un rayo que pasaría por el foco imagen, pero no es... Luego el rayo consecuente pues no es nada, no es paralelo al eje ni nada que nos interese. Entonces podríamos quitarlo y podríamos hacer pasar un rayo, este sí, que pasase por el foco objeto de la lente. Al ser esta lente divergente, su foco objeto se sitúa aquí. Entonces, realmente nuestro rayo no va a pasar por ahí, pero sí lo va a hacer su prolongación. ¿Vale? Entonces, yo puedo apuntar aquí, aunque evidentemente mi rayo no va a llegar allá, ¿vale? Pero, a ver, me está molestando ahora esto, ¿vale? Así que vamos a verlo así. Yo puedo hacer pasar este rayo así, que sería el rayo que apunta al foco objeto. Fijaos cómo luego el rayo vuelve a ser paralelo al eje. Entonces, este vuelve a ser paralelo al eje. Como no he cambiado la segunda de las lentes, esta sigue siendo la misma, este tiene que volver a pasar por su foco imagen. Y estos dos rayos se me cruzan aquí. Luego, fijaos que, o sea, solamente cambiando uno de los parámetros del problema, como cambiando la focal de esta lente de 20 a menos 20 ha cambiado totalmente la respuesta. Porque antes era una ampliación de la imagen, ¿vale?, de 1 centímetro a 2 centímetros y seguía siendo derecha, seguía siendo para arriba. Sin embargo, ahora la imagen apuntaría para abajo y tendría una extensión mucho menor, o sea, realmente se ha contraído. Bueno, esto es interesante, podéis calcularlo, podéis hacer este mismo problema, pero diciendo, bueno, que en vez de ser iguales, la primera que sea de menos 20 centímetros de focal y la segunda de 20 centímetros de focal. Y bueno, ver si realmente pues predecir esto, algo que la imagen se forma a 10, 20, eso tiene pinta de ser 20 y pico, ¿no? 25 o así, con una altura de menos algo, menos 0,2 centímetros o menos 0,1, no sé cuánto será esto. Vale, y bueno, pues nada, espero que os haya sido de utilidad el vídeo y nada, nos vemos mañana. Vale, hasta luego.